Dice, hay gente que está esperando a que llegue Buda. Dice, pero no saben que ya llegó y que siempre ya llegó. O sea, que no hay un tiempo futuro en que se vaya a realizar la salvación. Que la salvación ya pasó, ya nos salvamos. Ya ese instante es este instante, ¿no? Va a romper esta idea, o como dijo años después Comité Invisible, va a ser un pensamiento de la desesperación, de que ya no va a querer esperar. No está esperando bueno, y en 100 años que venga. No, ya vino. Y no solo ya vino, dice él, siempre ya vino. Siempre ese tiempo es este tiempo, ¿no? Porque no hay otro. Ok, bueno, empecemos, ¿no? Entonces, como decía, colegas, vamos a trabajar hoy el tema de Dogen, ¿no? Dogen, les decía, hemos hasta ahora revisado dos de los hitos más importantes en la tradición metafísica en lo que respecta a la cuestión del tiempo. Vimos a Aristóteles y vimos a Agustín, ¿no? Vimos las concepciones, digamos, la lectura clásica de ambos autores y un poco regresando, revisitando su trabajo, nos damos cuenta que es más de lo que suele atribuírseles, ¿no? Que es más sofisticada su interpretación del concepto de tiempo de lo que normalmente pensábamos, ¿no? O normalmente se piensa cuando se refiere al concepto del tiempo como número del movimiento según el antes y el después, o el tiempo como una cantidad del alma, ¿no? Entonces estoy intentando como hacer sentido de esto, ¿no? Y de aquí pues intentar extraer una caracterización general del concepto de tiempo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Con base en lo que hemos trabajado, un poco hay temas que ya son recurrentes, ¿no? Primero, digamos, que ya hemos insistido mucho, la diferencia entre el tiempo y la medida del tiempo, ¿no? Esta diferencia es además clara en es además clara en Dogen, ¿no? Que el tiempo no es la medida del tiempo, ¿no? El tiempo tampoco es ningún tipo de movimiento, ¿no? Se hacen patente gracias a los movimientos, y los movimientos, ciertos tipos de movimientos permiten medir el tiempo, pero esta medida no es el tiempo mismo, ¿no? El tiempo es un fenómeno distinto del movimiento de los astros, de la rotación de la Tierra. Recordarán el argumento de Agustín, ¿no? Cuando dice, si el día fuera la rotación de la Tierra, ¿qué pasaría si la Tierra rotara rápido, ¿no? ¿El día sería más corto? O diríamos más bien que dura menos el día. O sea, ¿el tiempo cambia o cambia el movimiento, ¿no? Otro carácter interesante, vamos a ver, lo vimos en Aristóteles, lo reencontramos en Agustín, es la tensión entre el instante y el tiempo, ¿no? Entre nin y chronos, ¿no? Entre el instante, cuando usas el instante como unidad mínima del tiempo, hay una cierta, supone esto una cierta contradicción, ¿no? Porque a la vez que el instante puede usarse como unidad mínima del tiempo, pues el instante no es temporal en sí mismo, ¿no? Volviendo una y otra vez sobre lo que hemos dicho, piensa en la paradoja de Zenón, ¿no? La flecha no se mueve en ninguno de los instantes. El acontecimiento temporal supone el transcurrir de un instante a otro, ¿no? Entonces, si pensamos el instante por sí solo, ¿no? Si bien el instante solo pensarse como unidad mínima del tiempo, el instante está fuera del tiempo, ¿no? Esto también ya quedó claro, lo vimos con Agustín en la tensión entre tiempo y eternidad, ¿no? Agustín propone una concepción novedosa de la eternidad, en que la eternidad no va a entenderse como la unidad más grande de tiempo, sino en cambio como la más pequeña, ¿no? O sea, la eternidad, dice él, es el hoy que no tiene mañana ni pasado mañana, ¿no? O sea, es el instante sin transcurrir, ¿no? En vez de ser, digamos, todo el tiempo, como podría pensar una concepción de eternidad, ¿no? La eternidad de Agustín es un instante que no tiene antes ni después, ¿no? Entonces vemos esta relación paradójica con el instante, ¿no? Que cuando queremos tomar la unidad mínima del tiempo, la sacamos del tiempo, ¿no? Y que el tiempo requiere este carácter triple de despliegue de pasado, presente y futuro, y no solo como momentos, sino sobre todo el transcurrir de esos momentos, ¿no? Que va, pues esta otra cuestión que hemos visto muy claro, ¿no? El tiempo es Agustín le llamaba esta distensión, ¿no? El tiempo es una distensión, no es un instante, sino es extenderse de un instante a otro instante, ¿no? Si tomáramos solamente estas unidades de tiempo, no captaríamos el fenómeno del tiempo, captaríamos los instantes, captaríamos instantáneas aisladas, ¿no? Una fotografía de instantáneas aisladas, más no el transcurrir mismo, ¿no? El transcurrir mismo se escapa.
Otra cosa interesante que vemos ya decididamente en Agustín y que va a marcar la forma en que abordamos el tiempo en adelante es la conexión entre tiempo e interioridad, ¿no? O sea, algo tiene el tiempo que su existencia supone la conciencia, ¿no? La conciencia es temporal y el tiempo parece un fenómeno de la conciencia en buena medida, porque el tiempo, como vimos en Agustín, tiene una dimensión imaginaria, igual que en Bersón, igual que en Materia y Memoria de Bersón, ¿no? ¿Por qué tiene una dimensión imaginaria? Porque si no, ¿dónde está el pasado y el futuro, ¿no? El pasado y el futuro existen como imágenes, ¿no? Existen en el presente en tanto imágenes. E incluso el presente existe en tanto imagen, ¿no? En tanto unidad de sentido de la conciencia, ¿no? Sin la conciencia, pues, ¿dónde está el pasado y dónde está el futuro, ¿no? Entonces tiene esta dimensión imaginaria, el tiempo imaginaria en el sentido propio del término, ¿no? Además de que la propia vida de la conciencia es temporal, ¿no? Vimos cómo Confesiones de Agustín es temporal de cabo a rabo, porque es la narración, es la imagen de su propia vida, ¿no? Es la imagen de su presente a la luz de su pasado y proyectado a su futuro, ¿no? O sea, toda la obra refleja la propia vida de su alma, ¿no? Digamos, el transcurrir de su alma desde la infancia a la juventud, al maniqueísmo, al cristianismo, ¿no? Entonces, la propia obra tiene siempre esta dimensión temporal, ¿no? En fin, ¿no? Con esto en mente, digamos, un poco estas categorías o estas líneas muy burdas, ¿no? Que tenemos del concepto de tiempo en estas primeras sesiones, entramos a un campo completamente distinto, ¿no? O sea, este texto de Dogen es interesante no en lo que se parece, sino en lo extraño que suena, lo extraño que es leerlo, lo chocante que es leerlo, porque supone toda otra forma de entender existencia y tiempo, ¿no? Contextualizando un poco, bueno, Dogen se centra dentro de la tradición budista, concretamente dentro de la tradición Chan en China o Zen en Japón, ¿no? Es una cosa que hemos trabajado en otras ocasiones, no quiero abundar mucho en todo el contexto del budismo en la filosofía y demás, ¿no? Pero, grosso modo, conocen las 4 nobles verdades de Buda: la vía del sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo o el apego, hay una vía que libera el sufrimiento y esa vía es el noble camino, o bueno, la enseñanza de Buda, ¿no? O sea, va a haber 2 elementos que rescatar de aquí, ¿no? El budismo supone una idea de liberación, ¿no? O de desprenderse de la condición sufriente propia de la vida humana, ¿no? Y esta condición sufriente está conectada a la idea al apego, ¿no? A no reconocer el carácter temporal de las cosas, ¿no? Veremos esto de todo claro en el texto de Dogen. Dogen va a decir: el Buda Dharma es reconocer que el tiempo y existencia coinciden, ¿no? En un momento llega al extremo de resumirlo en una frase. Pero bueno, no es difícil imaginar esta noción del apego, ¿no? Decía un sensei muy querido que falleció hace poco, ¿no? Mientras tengas cuerpo te duele, ¿no? El dolor es propio del cuerpo, es una experiencia de la corporalidad. Pero el sufrimiento es una experiencia del ego, ¿no? Solo el ego sufre, ¿no? Dice, te duele cuando te cortas, pero sufres por lo que te pasó hace 20 años. ¿Y dónde queda ese dolor, ¿no? Ese dolor, ¿dónde se guarda? Pues solo se guarda en tu memoria, ¿no? Y sufres por lo que te va a pasar, lo que va a pasar en el futuro. Bueno, ¿y dónde está el futuro sino una imagen que tiene tu conciencia? Entonces solo el ego es capaz de sufrir, ¿no? Doler te va a doler. Y él decía, si pasas un duelo te vas a poner triste, pero luego ya no vas a estar tan triste. Y te va a dar risa un chiste. Y luego te vas a poner triste otra vez y va a haber ese proceso. Pero el sufrimiento supone buscar preservar temporalmente un estado anímico, ¿no? Esta explicación siempre me pareció muy, muy buena, ¿no? En el caso de Dogen, ¿no? El budismo, bueno, sabemos, se desarrolla en el centro de la India. De ahí va a haber un proceso a través de la Ruta de la Seda, una peregrinación del budismo hacia Extremo Oriente, concretamente en este caso hacia China. Míticamente se representa esta transición con el último patriarca indio y el primer patriarca chino, que es Bodhidharma, ¿no? Bodhidharma lleva la enseñanza del budismo a China, ¿no? Y en China se establece una forma de budismo que genera un proceso de sincretismo con las tradiciones locales, concretamente con el taoísmo, ¿no?
y de este sincretismo entre budismo y taoísmo se van a desdibujar algunos elementos churriguerescos del budismo indio, ¿no? Una teología muy densa. Todo esto va a empezar a desdibujarse en favor de una religiosidad de la experiencia instantánea, ¿no? Una religiosidad que conecta mucho con las ideas taoístas de desprenderse de todas las de toda la agencia, ¿no? Y de todas las ilusiones de agencia, y dejar el acontecer y contemplar el acontecer mismo, ¿no? Lo que en taoísmo se llama el wu-wei, o el acción, o el hacer del no hacer, o la acción sin agente, ¿no? Estas ideas van a influir mucho al budismo, y este tipo de budismo que se va a concentrar literalmente en la concentración, en el dhyana, en el estado mental de dhyana, que hace patente el manifestarse las cosas en sí misma, se llamará dhyana en la India, Chan en China, y va a transliterarse a Japón como Zen, ¿no? Hemos visto en otras ocasiones, vimos al gran patriarca Bodhidharma, ¿no? Al gran patriarca del Chan en China, y el referente quizás del Chan en general, ¿no? Famoso por su deconstrucción completa del budismo, ¿no? El propio budismo, ¿no? Las cosas que más le daba risa a Linchi, ¿no? Era la idea de que de que los budistas se abandonaban todos los apegos, pero se volvían budistas, ¿no? Se volvían monjes. Dice, bueno, pues, tienen apego igual, ¿no? Dice, y los monjes meditan y recitan y practican como si fueran a irse a algún lado, ¿no? Dice, es que no hay a dónde ir, ¿no? O sea, y aquí viene este giro, ¿no? De la religión, de un giro religioso hacia la inmanencia, ¿no? Que va a marcar al budismo de la época, y en particular a las discusiones del Zen, ¿no? Y va a ser esta idea, que es importante para Dogen, de que samsara, o sea, el mundo de la muerte y la resurrección, y el nirvana, o sea, el mundo más allá del apego y de la muerte y la resurrección y del ego y demás, coinciden, ¿no? Que no es un plano trascendente que uno alcance a través de penitencias, ni de prácticas, ni de la bondad de Buda, ni nada, sino que es el plano en que ya estamos ahora. Y que lo único que la práctica budista pretende es volver patente este plano de inmanencia en que ya nos encontramos atravesados, ¿no? Que el problema que tenemos es que no lo reconocemos, ¿no? Aquí van a adoptar ideas del budismo esotérico. Mi estimadísimo profesor Juan Arnau lo explica muy bien en su libro Cosmologías de India, que yo siempre recomiendo. Va a tratar esta idea de que los espacios cósmicos nacen de los espacios mentales. Esta idea del budismo esotérico, que va a decir en pocas palabras que hay un solo universo y que todas las formas de seres y mundos que existen dentro de ese universo se crean a partir de los estados mentales que los seres que habitan generan, ¿no? En otros términos, el mismo mundo de los demonios y de los dioses y de los seres humanos y de los animales es el mismo. Lo único que cambia es la perspectiva que tenemos de él, ¿no? Hay quien vive en este mundo y lo vive como un infierno. Hay quien vive en este mundo y lo vive como un paraíso. Es el mismo. Lo único que depende es el estado mental desde donde se experimenta este mundo, ¿no? Y lo que pretende la enseñanza de Buda, pues es justamente transformar el estado mental para experimentar este mundo como nirvana, ¿no? Sería, digamos, grosso modo esta idea que empezar a desarrollarse en China, desdibujar, ¿no? La trascendencia. Y esta idea va a llegar a un auge en el siglo XII y XIII en el Japón, ¿no? Siglo XII y XIII en Japón van a ser una época sobremanera compleja, sin entrar demasiado en detalles históricos. Va a suponer el inicio de las guerras feudales, o sea, el poder va a pasar del emperador a los señores feudales, a los jefes feudales, básicamente lo que se llaman los shogunes, ¿no? Los shogunes van a empezar a ostentar el poder hasta el siglo XVII, ¿no? Va a haber este proceso de guerras profundas, de división de poder entre la autoridad religiosa del emperador y la autoridad política fáctica del shogun, y además va a haber una revolución religiosa, ¿no? Concretamente va a ser que en la medida en que el budismo japonés va a abrazar esta idea china de que este mundo ya es el nirvana, de que samsara y nirvana coinciden,
se va a abrir una pregunta de, bueno, entonces, ¿para qué sirve la práctica budista? ¿Cuál es la función del budismo entonces? O sea, ¿para qué meditar, cortarse el cabello, dejar a tu familia si pues, usted es lo mismo? ¿No? Si no hay ningún plano de trascendencia que alcanzar, ninguna liberación futura que venga, ni Buda va a venir a salvar nada de eso, ¿no? Dogen va a ser parte de esta revolución, ¿no? Y esta revolución, él va a ser parte del budismo académico de su época, el budismo Tendai. Cuando está este debate en boga, a inicios del siglo XIII, ¿no? Hay que pensar, Dogen nace en 1200 exactamente, ¿no? Y muere en 1242, 43 más o menos. Muere relativamente joven. Esta pregunta lo manda de vuelta a China. Y en China él va a buscar, pues justamente el reencontrar, digamos, el Buda Dharma tradicional, la enseñanza de Buda original, y intentar entender pues cuál es la función de la práctica en un mundo que ya es que ya no hay nada más que alcanzar, ¿no? Y bueno, es famosa su historia, que conoce a este monje que es el cocinero en el barco, y el cocinero le dice, pero ¿por qué usted sigue cocinando si usted es un monje ya muy grande, debería dedicarse a meditar? Y otro le dice, pues ¿para qué quieres meditar? Meditar no importa, o sea, ya la liberación es cocinar, o sea, la actividad cotidiana ya está realizada. Y todas esas ideas van a empezar a prefigurar el budismo de Dogen, ¿no? Entonces Dogen regresa a China, regresa de China con nuevas ideas sobre el budismo. Concretamente, va a ser básicamente la idea de que todos los seres, dicen en el famoso discurso de Busho, de la naturaleza de Buda, que todos los seres son la naturaleza de Buda, ya la han alcanzado, lo son ya, no hay diferencia entre Buda y todos los seres como los seres sintientes, y que lo único que busca el budismo, concretamente el budismo Zen y el budismo Zen Soto, o sea, el budismo Zen que Dogen va a practicar, es a través de la meditación hacerlo patente. Digamos, ya es el paraíso, ya estamos liberados de todo sufrimiento, ya este mundo como es el mundo de Buda, solo no nos damos cuenta, porque estamos apegados a una idea, a otra, demás, ¿no? Entonces el Zazen, la meditación sentada frente al muro, literalmente lo único que pretende es detener la mente, ¿no? Cuando él describe la meditación, dice, es literalmente no hacer nada, detenernos por un segundo, ¿no? Desintonizar la televisión, digamos, ¿no? De todo el flujo de pensamientos cotidianos que van de un lugar a otro, ¿no? Y entonces esa meditación hace patente la naturaleza búdica de todas las cosas, el carácter emancipado de todas las cosas, ¿no? Y este carácter emancipado se hace patente en todo tipo, no solamente en la meditación, sino eventualmente en distintas prácticas rituales, ¿no? En la vida cotidiana se convierte en una vida performática, que es la expresión de la naturaleza de Buda, ¿no? Esto va a influir fuertemente la ritualización de la vida japonesa. Por ejemplo, prácticas como la ceremonia del té, ¿no? En que las cosas cotidianas se vuelven prácticas meditativas que presentan la naturaleza de Buda, ¿no? Cualquier actividad, desde barrer, cocinar, trabajar en el campo, son formas de meditación activa que hacen patente la budeidad. Ideas que también, si ustedes conocen del taoísmo, saben que en el Tao Te Ching están muy presentes, ¿no? Esta meditación activa propia del taoísmo que permite hacer patente el Wu Wei, ¿no? Decían, cuando haces algo al punto que la agencia desaparece y simplemente la actividad acontece, como tocar la guitarra o andar en bicicleta, es una forma de meditación activa, ¿no? Que hace patente este estado en que se desdibuja completamente la noción de yo y de yo transtemporal, ¿no? En fin, esto es solo como una breve introducción. La obra de Dogen está básicamente pensada, no hay que pensarla como una obra como ensayos, sino más bien como incitaciones, ¿no? Toda su obra está pensada como motivación para la práctica del budismo, ¿no? Para la práctica del Zen, concretamente, ¿no? Son textos que hacen objeto de referencia, por eso están compilados en el Shobo Genso, ¿no? En compilación de toda la obra de Dogen. La mayoría serán textos breves y que van a dividirse entre discursos que da Dogen a sus discípulos, o, como este caso,
en breves textos que les daba para la reflexión. Por eso se dan cuenta, el texto tiene una naturaleza a cierto punto fragmentaria y que no llega a nada, ¿no? O sea, entonces sería importante que reflexionaras esto y termina el fragmento. Porque no era la idea de que estuviera la cuestión zanjada en el texto, sino que tú leyeras esto y dijeras, no, sí es cierto, ¿no? Y lo leyeras y pensaras mientras, digamos, junto con tu práctica de la meditación, después de la meditación te pararas, leyeras este texto y pensaras, ¿no? Y trabajaras, te quedas pensando. Tiene un poco esta función, ¿no? Era la idea de este texto. En particular, Uji no va a aparecer hacia el final de la vida de Dogen y va a plasmar una forma muy peculiar de entender la propia noción de existencia, ¿no? La propia noción de preexistencia, ¿no? Ya les he recomendado antes, ¿no? Hay una película bastante buena sobre la vida de Dogen, si quieren hacerse una idea más del contexto, pues es uno de los personajes más importantes del Zen, ¿no? Sin duda. Los personajes importantes, decía Deguchi, ¿no? Es el filósofo más importante de Japón. No fue Nishida, no fue Tanabe, fue Dogen, ¿no? En el siglo III, ¿no? Y pensemos, pues, que es contemporáneo de la formación del canon en Occidente, ¿no? O sea, de Tomás de Aquino, Eckhart, Margarit Porete, etc. Relativo, ¿no? Relativo, digamos, todos pensamos las mismas vecindades, ¿no? En fin, obviamente, sobra empezar por reconocer una distancia lingüística con el texto, ¿no? El texto original está escrito en chino, ¿no? Es un texto japonés, pero como saben, en una nota filológica relevante, una de las grandes revoluciones del budismo, que le debemos al gran maestro Shingon, del budismo Shingon Kukai, fue poder escribir en japonés, ¿no? El kana, quien sufra por aprender japonés, pues se lo debe a Kukai, ¿no? Que utilizó incluso nuevos caracteres para poder utilizar los kanjis del chino junto con esos caracteres y escribir la lengua japonesa, ¿no? Entonces, pues hay una distancia que habrá que reconocer, ¿no? No solamente idiomática, sino incluso estructural, ¿no? O sea, vamos a ver ciertas polisemias. Lo que pasa cuando se lee igual texto de taoísmo, ¿no? O sea, los pensadores extremo-orientales van a explotar las capacidades de su lengua hasta el límite, ¿no? O sea, no solamente el empleo de imágenes, de metáforas, sino incluso a veces va a ser el empleo de los sentidos, de todo el campo semántico de los caracteres, sino eventualmente, no, en este caso no nos enteremos, pero por ejemplo en el taoísmo, sí es muy frecuente, utilizan incluso la simbología gráfica, ¿no? De los caracteres, ¿no? Había una historia muy famosa de un cojo que dialoga con un príncipe y el carácter era su nombre era el carácter para persona, pero si le quitaras uno de los pies, o sea, llegan a ese punto, ¿no? Y son cosas, pues, que se pierden, ¿no? Entonces, pues entramos ya con nadie, ya entramos perdiendo, ¿no? Pero bueno, y esto queda claro con el concepto central del texto, ¿no? Que es el concepto de Uji, ¿no? Uji está compuesto por dos caracteres, ¿no? Que es U y el otro que queda es Uji, ¿no? Es así nada más, vamos. Inmediatamente el problema es traducirlo, ¿no? Empecemos por descomponer, ¿no? El carácter U en el chino, ¿no? Que es en japonés, perdón, en chino es Yujin, si no me equivoco. Que el carácter Yu significa
tiene un campo semántico que incluye tener, incluye estar disponible. Por ejemplo, puedes decir cuando hablas de las existencias de una tienda, oye, ya hay talla mediana, usarías tienen disponible, ¿no? Y en algunos casos como existencia. Pero también sabemos que el campo semántico de existencia es un campo semántico que viene del árabe, ¿no? Y todas las figuras que trae. Entonces, pensemos como estar ahí, ¿no? Estar forzando ya, obviamente haciendo una violencia al texto. Diría yo con mi escuela fenomenológica, ser patente, ¿no? Por eso traducirlo como existir, cosas que existen, ¿no? Que son en tanto que están patentes, ¿no? Y G, quien conozca un poco de japonés lo va a reconocer inmediatamente. Es el carácter que se utiliza para la hora, ¿no? Nanchi desu ka, ¿qué hora son? ¿No? Entonces realmente es la hora de existir, ¿no? La hora de estar ahí, ¿no? Entonces G suele referirse a tiempo, ¿no? A cualquier dimensión temporal, pero piénsenlo literalmente como dar la hora, ¿no? El momento, ¿no? Entonces pensemos, ¿no? O sea, cómo entender esta composición de caracteres, ¿no? Uchi, ¿no? Tener, existir y tiempo, ¿no? Momento, existir, ¿no? La primera traducción relevante o discusión real sobre este texto para lenguas occidentales la ofrece, bueno, sí la primera, pero la primera que llama la atención, la va a hacer Masao Abe. Masao Abe es, les guste o no, heredero de la escuela de Kioto, de la filosofía japonesa moderna, pero va a ser también uno de los primeros autores que se va a lanzar más allá de los límites del pensamiento japonés a una agenda de pensamiento interreligioso, ¿no? Se considera que Masao Abe es uno de los padres de los llamados estudios comparados de religión, ¿no? De esta idea de un sincretismo entre distintas religiones y de un diálogo entre distintas tradiciones religiosas, filosóficas, etc., ¿no? Abe en su texto, bueno, en dos textos, en el texto Estudios sobre Dogen, creo que también en Zen y Pensamiento Occidental, va a traducir esto como ser tiempo. Una traducción que ha sido sobremanera criticada, obviamente, ¿no? ¿Qué quiere Dogen? Digo, ¿qué quiere Abe? Ponerlo a discutir con Heidegger, ¿no? Entonces va a rescatar una serie de conceptos de Dogen que asimila a Heidegger: ser para la muerte, ser tiempo, acontecimiento, etc., ¿no? Pero obviamente pues es una traducción forzada, ¿no? Porque, como han dicho los críticos, pues uno no es ser en sentido occidental, ¿no? Es ser en su sentido más general, más burdo, ¿no? Estar ahí, ser patente, ¿no? Estar ahí, digamos, ¿no? Otra traducción posible que encontramos relevante, digo, que está ahí, es la traducción de Heisig, de mi queridísimo profesor James Heisig, en el famoso Japanese Philosophy Sourcebook, que luego se traduce como la filosofía japonesa en sus textos, lo traduce mi otra querida profesora Raquel Bouso, traduce en tiempo existencial. ¿Qué quieren? Separarse de Abe, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que crean un tecnicismo, ¿no? Y lo que señalan, sobre todo los lectores religiosos, es que uji es una palabra muy cotidiana en el japonés. Que, por ejemplo, el reverendo, que es el Genso Roshi, el reverendo que traduce el Shobogenso, traduce for the time being, por ahora, ¿no? Que es una si vas a un diccionario es lo que va a decir, ¿no? Yo me fui a un diccionario y la que yo proponía, que tampoco es buena, es a veces. Solo, no entremos en esta discusión, solo tengan presente cuando dice uji,
está diciendo algo que sería no normal para un japonés o un chino escuchar, pero que a la vez supone la conexión entre estos dos fenómenos, el acontecer, el hacerse patente, y la dimensión temporal del hacerse patente, ¿no? Y va a ser, obviamente, es el tema del texto, ¿no? Entonces, con esto presente, ¿no? El texto empieza con un poema, ¿no? Un poema de Yakusan, de un maestro Chan de China, ¿no? Voy a leer la versión que yo traduje, en fin, ¿no? Estar parado en la cima del elevado pico de una montaña a veces y sumergirse al abismoso suelo del océano a veces, ser de 3 cabezas y 8 brazos a veces, y ser una figura de Buda que se levanta con 16 pies de altura, o sentarse a 8 pies de altura a veces, ser el bastón de viaje de un monje o su josu ceremonial a veces, y ser un pilar sosteniendo el templo o una linterna de piedra antes de la sala de meditación a veces, ser un vecino de al lado o un hombre en la calle a veces, y ser la totalidad de la gran tierra y el espacio ilimitado a veces. Entonces toma este poema Dogen y lo empieza a interpretar, ¿no? Llama la atención, ¿no? Inmediatamente que de todas las imágenes del poema, la que Dogen va a tomar es qué significa a veces, ¿no? ¿Qué significa uji, ¿no? Este poema puede sonar chocoso para el oyente occidental, pero glosándolo un poco, ¿no? Antes de entrar, digamos, a la glosa que realmente nos interesa, que es la de a veces, los diferentes momentos que el poema narra son momentos en la práctica budista. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Estar parado en la cima del pico, estar en el abismoso suelo del océano, bueno, es claro, ¿no? Ser de 3 cabezas y 8 brazos, a veces, ¿no? Se refiere a los demonios que protegen los templos, ¿no? Ser una figura de Buda que se levanta 16 pies de altura, o sentarse 8 pies de altura, se refiere, pues, a alcanzar la budeidad, ¿no? Alcanzar el estado de Buda, ¿no? Alcanzar la iluminación. Ser el bastón de viaje de un monje. El bastón de viaje quiere decir el monje que abandona su templo y se va a peregrinar, ¿no? Justamente el momento de la práctica del budismo. Después de alcanzar el despertar, se te manda, ¿no? A que vayas a otros templos, ¿no? O a alcanzar un cierto despertar, te manda que vayas a otros templos a aprender otras cosas y empieza el proceso de la peregrinación. O su josu ceremonial. El josu es un palo que tiene al final unas barbitas, que eso es para espantar a los moscos, ¿no? Entonces, como estar en la vida cotidiana del templo, ser el pilar que sostiene el templo, quiere decir, pues literalmente, o sea, literal y no literalmente, ¿no? O sea, ser el sostén del templo, ser el fuerte, digamos, durante la meditación que ayuda a los demás, ser la linterna de piedra, ser el apoyo, ¿no? Entonces, o sea, una vez más vemos que el poema mismo tiene esta dimensión de un proceso, ¿no? En el caso de Agustín vimos el proceso de su vida, aquí vemos el proceso de la práctica del budismo, el proceso de la práctica del Zen, ¿no? Desde ser un vecino de al lado hasta ser Buda, ¿no? Vemos este proceso que aparte, si se dan cuenta, está desarticulado, ¿no? O sea, es Buda y luego es, ¿no? El vecino de al lado y luego es la totalidad de la gran tierra y del espacio ilimitado, ¿no? Y lo que a Dogen le interesa es, bueno, pero todo eso es a veces. Entonces, ¿qué es uji? ¿Qué es a veces, no? Y empieza, ¿no? Dice, esta frase parece obvia, pero vale la pena prestarle atención. La traduzco al bote pronto, ¿no? La frase a veces, la frase uji, implica que el tiempo en su totalidad es lo que la existencia es, y que la existencia en todas sus ocurrencias es lo que el tiempo es. Ahora, una lectura rápida va a decir, lo que está diciendo Dogen es tiempo y existencia son lo mismo. Pero no es así. Si se dan cuenta, dice dos cosas diferentes. Primero dice, uji significa que el tiempo en su totalidad, o sea, el tiempo como un todo, coincide con existir. ¿Qué significa existir? Tiempo. Digamos, existir es un fenómeno temporal, ¿no? Y luego dice, y la existencia en todas sus ocurrencias es lo que el tiempo es. ¿Qué es el tiempo como un todo? Todas las ocurrencias del existir, de lo que existe. ¿Ok? Entonces son dos lados, ¿no? No coinciden
sin más, sino tanto desde en su carácter de totalidad, ambos y de cada una de sus instancias, ¿no? Todas las ocurrencias de existir es lo que el tiempo es. Adelante, por favor. Está como remarcando algún tipo de paralelismo, o sea, más que como que estén existiendo en un mismo espacio, a lo mejor están remarcando un paralelismo al decir que coinciden. Claro, y por eso es uchi, ¿no? O sea, por eso decía que es muy complejo traducir esto a las lenguas occidentales. O sea, lo que hay que pensar es que está pensando que las dos son el mismo fenómeno. Y que por eso cuando decimos tiempo, estamos hablando de la existencia, y cuando decimos existencia estamos hablando del tiempo. O sea, que los dos fenómenos en el fondo son el mismo. Pero digamos, no es lo mismo simplemente que decir la existencia, tiempo y existencia son lo mismo. O coinciden, ¿no? De alguna forma, y vamos a ver adelante conforme avance el argumento, ¿no? De aquí continuando, ¿no? Con voy a ir como un poco señalando los fragmentos, digo, los parágrafos y como glosando algunas partes, ¿no? Entonces el primer punto, ¿no? Que la teoría de la existencia coincide con que el tiempo es la teoría de la existencia y que todas las ocurrencias de la existencia son el tiempo, ¿no? Y luego dice, ¿qué significa eso? Dice, eso quiere decir que ser un Buda de 6 pies y ser un monstruo y ser todo pasa en estas 24 horas o está en estas 24 horas, ¿no? O sea, esta imagen, esta que traducen como en estas 24, o sea, en otro punto, como veremos, ¿no? Dogen dirá, en este tiempo están todos los tiempos. Un poco en un tono parcial de Agustín, ¿no? ¿Dónde va a existir el tiempo, su totalidad, si no es en el instante, ¿no? Pero, bueno, hecha esa, ¿no? Y, e incluso dice, bueno, ¿y cómo es eso? Dice, bueno, hasta la duda misma es en el tiempo, ¿no? Es parte de este momento el no saber, ¿no? Y es importante porque en el fondo una de las temporalidad que está intentando explicar Dogen es la pregunta que siempre lo ha atravesado. ¿Cuál es el propósito de la práctica budista? ¿No? Piénsenlo así, ¿cuál es el propósito de un proceso para una tradición que no cree en el apego? ¿No? Entonces va a intentar como desglosar esta idea, ¿no? El segundo fragmento es bastante hermoso, ¿no? Y más o menos señala la cuestión, ¿no? Dice, los humanos continuamente acomodamos, disponemos, ¿no? Ordenamos, ¿no? Los fragmentos, las partes, bits and pieces, ¿no? Dice aquí las partes de nuestra experiencia, de lo que experimentamos, aquí es muy interesante que traduzca fashion. Fashion, la traducción que sería confeccionar un universo completo. Aquí lo que está diciendo en estos términos es que la idea de un universo transtemporal es un patchwork de la conciencia humana. Nosotros somos los que pegamos nuestras experiencias. Si ustedes tienen presente lo que es la semana que viene, que es a Kant, esto es perfectamente claro. Es la conciencia la que une esta botella con la que comprende el súper. Soy yo quien pega todas esas experiencias que tengo y construyo la botella transtemporal. Porque esta botella, pues, ¿dónde están las otras? ¿No? Se necesita esta acción de la conciencia de confeccionar, de crear este elemento. Y luego agrega, dice, y más aún, dice, pero es fundamental recordar su carácter temporal. Sometimes things, le dice, cosas que todas cosas son a veces, ¿no? O sea, no olvidar su carácter temporal, que bueno, ahorita va a profundizar un poco a qué se refiere, ¿no? En esta confección de un universo transtemporal, en esta confección de pegar todas las experiencias que hemos tenido y construir este universo completo, ¿no? Y dice después,
también tomamos pedazos de nuestra experiencia y confeccionamos una cosa que llamamos self, que llamamos sí mismo, ¿no? O sea, igual que confeccionamos la botella, confeccionamos a Emiliano, ¿no? Confecciono, digamos, a lo que llamó Riquet el yo narrativo, ¿no? Creamos a este personaje que le han pasado un montón de cosas y tomamos bits and pieces, tomamos estos fragmentos de la experiencia y le pegamos cuando se rompió el brazo y cuando le pasó no sé qué y cuando fue a la escuela y cuando se enamoró y cuando rompió, ¿no? Vamos juntando todo eso y creamos al sí mismo transtemporal, ¿no? La conciencia humana crea ese sí mismo transtemporal. Y aquí agrega un elemento muy interesante, muy budista. Dice, y luego creemos que sí mismo, que el self es myself, que el sí mismo soy yo mismo. Y luego no solo creo este objeto transtemporal que es Emiliano, sino luego lo identifico con el dativo de la experiencia, con a quién le está pasando el mundo, ¿no? ¿Y quién es el centro de la experiencia? Pues Emiliano, ¿no? No solo creo otro objeto que es Emiliano, sino que aparte lo identifico con mi conciencia, ¿no? Pero también dice, no hay que olvidar que el sí mismo, igual que cualquier otra cosa, son temporales. Que nosotros mismos dice, somos también temporales, ¿no? Y aquí va a dar un argumento, va a empezar a aventar un argumento muy fuerte de él, ¿no? Y que es un argumento muy bersoniano de él. Dice, las cosas no se interponen en otras más de lo que un tiempo en otro. Va a volver muchas veces sobre este tema de interponerse, ¿no? Aquí está criticando esta idea de cómo funcionaría una continuidad transtemporal, de que la cosa pasada continúe en la presente, ¿no? Va a volver sobre este argumento, pero ténganlo solo presente como nos lo va aventando, ¿no? Por lo pronto, ¿no? De este segundo fragmento hay que quedarnos con esta idea, ¿no? De que esta noción de universo transtemporal es propia de la conciencia humana, que la conciencia humana es quien la compone, ¿no? Quien intenta crear cosas transtemporales a partir de las experiencias instantáneas que tenemos, ¿no? Que intenta darles cohesión, ¿no? Es irónico, ¿no? Es sorprendente que es el mismo argumento de Kant. Veremos, es el mismo argumento de Kant. Es la síntesis de la imaginación lo que reúne la botella de ahora con la botella pasada. Porque la botella pasada, ¿dónde está? No hay intuición de ella. Solo hay una imaginación que conecta esta impresión instantánea con otras impresiones instantáneas, ¿no? Y otra cosa que nunca se atreverá un pensador occidental, que es voltear el espejo para acá y decir, y lo mismo hacemos con nosotros mismos. También el sí mismo es una cosa confeccionada transtemporalmente. Y les digo, insisto, y además todavía la refregamos más, confundiendo ese sí mismo con yo mismo. Decía Juan Arnau en una de sus traducciones de Nagarjuna, tiene una nota muy hermosa que yo siempre le refiero porque creo que lo ilustra muy bien, ¿no? Dice, ¿cómo el budismo se relaciona con el yo? ¿No? Dice, el budismo nunca va a negar la existencia del yo, va a negar su sustancialidad. El yo dice, el yo narrativo que tenemos es con el personaje de una obra de teatro. El problema es que nosotros nos encariñamos tanto con ese personaje que lo hacemos nuestro, ¿no? O sea, hacemos como si ese fuera, el sí mismo fuera yo mismo, dice todo, ¿no? Y aquí viene una frase interesante, dice, si puedes ver las cosas como temporales, aquí viene un argumento, otra vez insisto, bersoniano deleuziano frutal. Dice, si puedes ver el carácter temporal de la existencia, eres capaz de percibir el mundo como un todo. Diríamos en su carácter orgánico, en términos de Bergson Deleuze, ¿no? No en su carácter inorgánico, o sea, en su carácter separado, sino en su carácter integrado, ¿no? En que está todo interconectado, ¿no? Pero vuelve sobre eso, está ahorita aventándonos cosas, ¿no? Aventando piezas del rompecabezas, ¿no? Por lo pronto tengamos presente esta función de la conciencia, ¿no? Y dice, ¿hay algún mundo que no haya expresión en este momento? Y va esta otra tesis fuerte que va a lanzar, que en este tiempo están todos los tiempos, que siempre en cada instante están todos los instantes, ¿no? Dice, ¿hay algún instante que no haya expresión en este momento? Ahora, esta tesis puede parecer rara,
contrariando a la otra tesis del flujo, ¿no? Pero es una tesis importante para Dogen, porque ¿qué supone esto para el budismo? Va a decir en otro texto, en Busho, en la naturaleza de Buda, dice, quiere decir que, dice, hay gente que está esperando a que llegue Buda. Dice, pero no saben que ya llegó y que siempre ya llegó. O sea, que no hay un tiempo futuro en que se vaya a realizar la salvación. Que la salvación ya pasó, ya nos salvamos. Ya ese instante es este instante, ¿no? Va a romper esta idea, como dijo años después Comité Invisible, va a ser un pensamiento de la desesperación, de que ya no va a querer esperar. No está esperando bueno, y en 100 años que venga. No, ya vino. Y no solo ya vino, dice él, siempre ya vino. Siempre ese tiempo es este tiempo, ¿no? Porque no hay otro. Si va a ser ese tiempo, el único tiempo que hay es este. Entonces, el momento en que Buda dio su discurso a Makakasho y el momento es este momento, ¿no? Pero esa tesis va a irse redondeando al final, ¿no? Aquí viene otra tesis fuerte. El fragmento 3 llama la atención en el primer argumento sobre el carácter temporal, digamos, de el yo, ¿no? Dice, el tiempo no viene y va. Empieza y dice, cuando subí la montaña, había un yo que subía la montaña. Pero ese yo ya no continúa. Ese es el engaño. Ahora es otro yo el que baja la montaña. Dice él, si fuera el mismo, seguiría subiendo, ¿no? Como él dijo en el segundo fragmento. Es uno quien confecciona la ilusión de que el yo que sube la montaña y el que baja la montaña es el mismo. Pero si fueran el mismo, ¿por qué cómo es que no seguiste subiendo? Hay una ruptura instantánea, ¿no? En que dices, ahora es un yo con un instante, ahora es otro yo con otro instante. A cada instante le corresponde su yo. Y es la conciencia humana la que les intenta ofrecer una unión transtemporal, pero en realidad no la tienen. Y esto nos pasa, y por eso dice, es muy importante recordar que somos también a veces cosas. Somos cosas temporales, ¿no? Piensen en ustedes mismas, en ustedes mismos, ¿no? Nos abrogamos ciertas cualidades al yo, ciertos... yo soy de este modo, decía Sartre, yo soy de este modo, yo soy de aquel, yo soy de aquel. Y un día te confrontas con que no eres así ya, ¿no? Y va a decir Dogen, claro, porque se te olvidó. Tú inventaste ese personaje. Pero el yo que no le gustaba la mostaza era ese, ¿no? Este es otro, ¿no? Es otro tiempo y es otro yo, ¿no? Recuerdo mucho hace rato estaba viendo Mulholland Drive, en mi trabajo, qué bruto, qué buena película. Pero hablando de otra película de Lynch, ¿no? Lynch escribió Lost Highway o hizo Lost Highway después del caso de O.J. Simpson, ¿no? Y decía que es que él vio el juicio de O.J. Simpson y dijo, ¿cómo es posible que alguien que es capaz de matar a su esposa sea capaz de responder así en un juicio como que no lo hizo? Dice, la única explicación es que no sea el mismo, que fueran dos personas. Y sin spoilearles, lo que pasa en Lost Highway es eso, ¿no? El personaje el jazzista mata a su esposa, hay un quiebre, continúa en su conciencia, despierta preso, y en un momento preso se convierte en otra persona. Y eso es el mecánico. Y el mecánico, pues, tiene que sacarlo de la cárcel porque es otro güey. O sea, no tiene nada que ver. Es otra persona con otra identificación y regresa a su vida, ¿no? Entonces, recuerda mucho esta idea, ¿no? O sea, esta discontinuidad, ¿no? Y es un poco, ¿no? Este señalamiento que... Y digo, podemos ver la conexión con la enseñanza más básica de Buda, ¿no? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Pues que tú crees que el que sube la montaña es el que baja la montaña, ¿no? Pero ¿por qué mi esposa ya no es como era cuando nos conocimos? Porque la que conociste tú es esa. Está allá. Existe en ese instante. Ahora existe la de este instante. Es otra persona. Tú eres quien confecciona una unión entre las dos. Pero es otra persona completamente diferente. Y tú eres otra persona completamente diferente, ¿no? Es un poco hacia donde está empezando a caminar, ¿no? Dice, ¿no? El tiempo es un flujo. El tiempo ni viene ni va. Es un flujo.
O sea, no llega ni se va, sino está todo el tiempo pasando, ¿no? Dice, y cada hora, en este flujo de horas, siempre presentes, cada hora tiene su propio yo, ¿no? El yo que da la clase, el yo que cena, el yo que lee, el yo que juega fútbol, que anda en bicicleta. Son distintos, ¿no? Son distintos yoes, ¿no? Decía hace 700 años, en 2012, hubo un congreso de budismo y taoísmo aquí en la facultad. Y me acuerdo mucho, vino un profesor de español. Toda la gente de taoísmo la trajo Paulina Rivera. Y no conocíamos a nadie, ¿no? Nos trajimos a gente que trabaja temas de budismo. Y vino un profesor y dijo algo que me emociona mucho, ¿no? Leía una fábula del Xuanxi, ¿no? Y la glosaba y decía, piensen en esta idea de esta futilidad o cambio del yo, ¿no? Dice, ¿quién de aquí han ido al gimnasio o a hacer yoga o artes marciales? Dice, piensen en el acto, ¿qué haces antes de practicar? Te quitas tu ropa y te pones otra ropa. Dice, cuando dejas tu ropa, dejas tu identidad. Tú llegas al gimnasio y eres el señor profesor. Y llegando te quitas tu saco, te quitas tu camisa y te pones tu cinta blanca del más pendejo. Y entonces ahora entras a otro juego en que el sensei te va a enseñar y tú eres el más pendejo. Y el sensei cuando sale se pone su ropa y es un güey cualquiera que trabaja en una fábrica. Pero es este juego, ¿no? De las identidades, ¿no? En que dejas tu identidad en el locker y agarras otro, ¿no? Y dices, bueno, ahora este rato ya no soy ahora soy este otro, ¿no? Y esta, pues, digamos, no trastemporal, ¿no? Continuando, ¿no? Con este tema del flujo, ¿no? Aquí vienen dos ejemplos interesantes en el parágrafo 3, ¿no? Dice, el tiempo anterior no traga al posterior y tampoco lo vomita, ¿no? Me parece interesante, pero eso es una imagen gástrica, ¿no? Y segundo, piensa en esta idea, ¿no? O sea, cuando creemos en una existencia transtemporal de cualquier tipo, supone que un tiempo se sigue en el que viene, ¿no? O sea, o se lo come y lo subsume o lo produce, ¿no? Lo vomita. Pero dice, pero no es así, ¿no? Dice, y aún así, otra vez vuelve el otro argumento. Estamos por hablar del argumento del flujo. Ahora el segundo argumento es el argumento de la cotemporalidad de todos los tiempos, ¿no? Dice, y aún así, todo tiempo es patente, es parte de este tiempo. Dice, y esto lo podemos ver en analogía con el pino y el bambú. Esta analogía es muy interesante, ¿no? En el pino y el bambú está materializada toda su trayectoria, ¿no? Piensen en un árbol, ¿no? Tiene todo su tiempo en su propia estructura, ¿no? O sea, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Tiene su direccionalidad. El bambú lo muestra muy bien, ¿no? El bambú o el tronco crecen en una dirección, o sea, están proyectados con cierta futuridad, ¿no? Y a la vez, ¿de dónde vienen, no? Piensen, en la calle ven un tronco todo chueco, está su historia completa plasmada ahí, ¿no? Está cristalizada en un momento todo lo que ha pasado a ese tronco, que lo llevó a desplazarse o a crecer sobre el alambre de púas de una barda o algo, ¿no? Está todo su tiempo en ese tiempo, ¿no? Y un poco con lo que discutíamos la semana pasada, ¿no? Lo mismo, en la medida en que el tiempo existe como imagen, ¿no? Existe en el presente, ¿no? Entonces, todo presente tiene su pasado y su futuro. Y eso da siempre una idea de que el pasado tampoco está cerrado, ¿no? El pasado se rehace cada presente, ¿no? Igual que el futuro, la direccionalidad de nuestra vida cambia, también nuestro pasado cambia, lo modificamos, ¿no? En cómo lo reinterpretamos desde cada presente, ¿no?
les daba este ejemplo de la guerra sucia, ¿no? De que esta primera narrativa sobre las víctimas de la guerra sucia y la segunda narrativa de no fuimos víctimas, fuimos agentes, sí hicimos cosas, ¿no? Y entonces el pasado puede cambiar también, ¿no? Hay una nota genial, muy divertida. A mí me gustan mucho las cosas de antropología y así. Y hubo una nota muy reciente, muy interesante. Uno de los grandes misterios de la antropología prehistórica, ¿no? Era la relación entre el Cromañón y el Neandertal, ¿no? Y hay la idea de que hay los restos del Neandertal en cierta época y luego los restos desaparecen. Y hay incluso un documental de Discovery Channel de hace 1000 años de cómo se pelearon y demás. Bueno, descubrimientos recientes del genoma revelan que resolvieron el problema de la otra forma que los humanos resuelven los problemas siempre. Se entremezclaron. O sea, parece que en algún momento se separan las dos ramas, se reencuentran en Medio Oriente y se entrecruzan eróticamente. Y el efecto somos nosotros que tenemos ADN del genoma de ambos. Entonces ahora el pasado cambió. Un descubrimiento es capaz de en el presente reescribir el pasado. Entonces el pasado no está cerrado. El pasado, si existe, existe solo en este momento, ¿no? Como decían algunos críticos, ¿no? Piensen que todos los grandes pensadores hasta el siglo XX no sabían que existían los dinosaurios. No era parte de su pasado, ¿no? Ni Newton, ni Kant, ni Hegel tenían idea. Y hoy para nosotros es una cosa dada, ¿no? Entonces el pasado cambia también, ¿no? O sea, el pasado también está, y eso es interesante también, que está también en el presente, ¿no? Avanzo rápido 4 y 5 porque son muy breves, ¿no? Dice, el tiempo no se va volando, si se fuera, dejaría un hueco. Esta imagen siempre me ha gustado. Si el tiempo se fuera, pues ¿qué queda? ¿No? ¿Qué queda? ¿Vacío o qué? ¿No? Una vez en una glosa que hizo un maestro zen sobre esto decía, es como un río. Dice, el fluir del río no se quita 1 litro de agua y luego lo ocupa el que sigue, ¿no? O sea, no pasa 1 litro, queda el hueco y luego se mueve y lo ocupa el siguiente litro. Están todo el tiempo fluyendo, ¿no? O sea, no van quedando huequitos y luego el siguiente litro de agua los llena, ¿no? En fin, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Estamos en parágrafo 4. Adelante, por favor. En esa cuestión que estabas diciendo de que el pasado se puede modificar, no solo como que aplicaría como hechos muy en el pasado. Por ejemplo, no sé, pienso como la película esa de Gaspar Noé de Irreversible, que pues aunque pues, muchos centran como la cuestión de los aspectos grotescos que pasan, supongo que no es una cuestión de que el tiempo y de cómo destruye eso y cómo no se puede cambiar el pasado. Y es una cosa que ocurre en un lapso, no sé, como 1 o 2 días, una noche. Claro. Pues también en la vida cotidiana es como que los hechos muy muy cercanos a nosotros no podemos cambiarlos y también como que el tiempo tiene esa dimensión. Claro, ¿no? O sea, es más complicado pensarlo en esta inmediatez, pero, o sea, pensemos en esta tesis, ¿no? De que en este tiempo están todos los tiempos, ¿no? Digamos adelante manifiesta o no manifiestamente, ¿no? Todo lo que va a pasar está aquí, como, o sea, porque solo aquí existe o como prospectiva o como memoria, ¿no? Como parte de alguna imagen, ¿no? Piensa, por ejemplo, el ejemplo contrario. ¿Qué pasa cuando en un momento tu pasado inmediato no sabes que pasó algo y tomas una decisión sin saber lo que acaba de pasar, ¿no? Y a eso que dices, oye, ¿viste la noticia de no sé qué? Y tú dices, no sabía, ¿no? O sea, no es que eso no hubiera pasado, pero no era parte de tu pasado. O sea, el pasado se va a construir también, incluso en inmediato, ¿no? No viste lo que acaba de pasar, ¿no? Dependen también de esta temporalidad de los propios tiempos, ¿no? O sea, que también están de alguna forma en este carácter de flujo. Y Bad Dog en adelante dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice, el tiempo es un pasar. Adelante un poco, dice, el tiempo pasa del pasado al presente al futuro, pero también del presente al pasado al futuro
y luego del pasado al pasado, o sea, empieza, y lo dice, y luego del presente al presente, ¿no? Y justo intentando delinealizar el tiempo, ¿no? O sea, y el tiempo sí vamos del pasado al presente al futuro, claro, pero también vamos del presente al futuro al pasado, del futuro al pasado al presente, ¿no? O sea, porque todos los tiempos están continuos en este, ¿no? Pero muy buen ejemplo este de irreversible, ¿no? Sí. Avanzando un poco sobre esta cuestión, ¿no? Para llegar a este tema de la... todo es una instancia de tiempo, ¿no? Dirá adelante Viene 6, ¿no? El parágrafo 6. Dice, el tiempo es una continuidad, ¿no? El tiempo tiene la virtud de la continuidad. Fluye continuamente de hoy, del hoy que somos, del hoy del que estamos hablando al mañana, del hoy al ayer, del ayer al hoy, fluye también del hoy al hoy, del mañana al mañana. Dice, porque es continuo, el flujo continuo es una función del tiempo, pasado y presente, no se acumulan uno sobre otro, como si fuera una línea acumulativa, ¿no? O sea, el tiempo no funciona como el reloj de arena, ¿no? No vamos nada más sumándole granitos de instantes, ¿no? Y los vamos acumulando, ¿no? Tiene esta vitalidad, ¿no? Y me parece interesante este tiempo de doble, ¿no? En que vamos del hoy al ayer en el recuerdo, vamos del hoy al mañana en la prospectiva, del ayer al hoy al crear una imagen total de quiénes somos y el sentido en donde estamos, ¿no? Del mañana al hoy, ¿no? Desde los proyectos, en fin, ¿no? Que esta direccionalidad del tiempo no es nada más lineal, ¿no? Tiene todas estas entrecruce y es interesante que diga esto, no es una acumulación, no estamos juntando días, ¿no? 8 va a decir un argumento interesante, ¿no? Dice, el tiempo lo estructuramos en segmentos, ¿no? Llamamos a una la hora del caballo, la hora de la rata, la hora de no sé qué, ¿no? Dice, pero en realidad, dice, esto no es el tiempo, son solo, dice, fluctuaciones persistentes, ¿no? Y va en el ejemplo de Agustín del Sol, ¿no? O sea, no es que el día sea el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Lo usamos para medir el día, ¿no? Pero el transcurrir del tiempo no es eso. Es solo un movimiento regular que utilizamos para hacerlo patente y de alguna forma calculable, o como lo va a llamar Heidegger adelante, el tiempo público. Él va a dar un argumento muy bello. Dice, tiempo y existencia eran lo mismo hasta que se integró el otro, ¿no? El otro supone un tiempo público, en que tenemos que establecer un tiempo. Y antes decía, cuando las sombras lleguen a tal punto, nos veremos. O cuando anochezca, o a la mañana atacamos, ¿no? ¿Cuándo es la mañana? Pues cuando salga el sol, ¿no? O sea, no hay una hora fija, porque no hay relojes, o sea, solo cuando veas el sol, a esa hora. Y sé que es tiempo público, dice, y así llegamos a decir, a las 3:30 te veo, ¿no? En la creación de este tiempo de la publicidad, o sea, este tiempo común, y que eventualmente el tiempo de la publicidad, veremos, deviene el tiempo del Dasman, del uno, ¿no? El tirano del reloj, ¿no? Ya pierde ese tiempo vivido en favor de sales de trabajar a las 2:30, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Se crea este tiempo público regular, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos adelante, ¿no? Y luego viene, ¿no? Dice, la percepción cotidiana comete el error de pensar este tiempo lineal y entonces separa nuestro tiempo del tiempo de Buda, ¿no? Separa este tiempo del tiempo
de Siddhartha Gautama y del tiempo de la liberación y del tiempo de los patriarcas y del tiempo de no sé qué. Por ejemplo, en ese tiempo en Japón va a haber una idea en boga que va a ser la idea del Mapo. La idea del Mapo es la idea de que conforme pasa el tiempo desde las enseñanzas del Buda histórico, el poder del Dharma se va depotenciando. O sea, el Dharma va perdiendo fuerza, la enseñanza de Buda va perdiendo fuerza, y entonces, mientras que antes con oír a Buda te bastaba para liberarte, ahora ya es cada vez más difícil. Va a decir Dogen, no, pues es que no, o sea, la enseñanza de Buda solamente existe ahorita que la piensas. ¿Dónde más está? ¿No? Y Siddhartha, ¿dónde está? ¿Y dónde está Makakasho? ¿Y dónde están las historias? Solo están ahora, ¿no? Entonces el tiempo de Buda es este, ¿no? Solo está en este tiempo, ¿no? Decía en el Sutra Diamante, dice, ¿no? Dice, en infinitos tiempos habrá infinitas personas capaces de entender la palabra que aquí dice, ¿no? Porque esta, o sea, se mantiene, digamos, ¿no? Solo está en este tiempo, ¿no? Y vemos pues esta dimensión religiosa, ¿no? O sea, el centro cotidiano separa nuestro tiempo del tiempo de Buda, ¿no? Dices, bueno, cuando venga Buda ya vamos a hacer algo, cuando se den las condiciones ya a pasar algo, ¿no? No, pero es que solo es este tiempo, ¿no? En que están todas las condiciones ya dadas siempre, ¿no? Decía un querido amigo Hugo, cuando hacíamos intervenciones de construir cosas en la calle, ¿no? Siempre uno de los peores vicios cuando quieres hacer cualquier proyecto es pensarlo mucho, ¿no? No, bueno, pero ¿y la mezcla? ¿Y no es dónde la hacemos, no? Y ese güey siempre decía, no, es que sin tanta ciencia, y me aventaba la mezcla, ¿no? Decía, pues ya la cagaste, ya lo empezaste a hacer aunque sea, ¿no? Y ya es más fácil arreglarle cuando tienes algo que estar, no, es que si tuviera todo, no, pues es que si compramos un cambio de cemento, no, pues en lo que compras de cambio de cemento nunca haces nada. Mejor empezar a hacerlo y ya sin tanta ciencia, y en lo que empiezas ahí le vas dando forma, ¿no? Es un poco esta idea la que está combatiendo aquí Dogen, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Esta condición habitual que separa el tiempo como bueno, ¿no? Cuando todo esté dado, ya cuando Buda venga, cuando el Dharma sea fuerte. No, ese tiempo solo es este. No hay otro tiempo más que este, digamos, ¿no? Y dice, en el fondo dice, alcanzar el despertar no es sino reconocer esta interconexión entre existencia y tiempo. Que el tiempo y la existencia coinciden, ¿no? La enseñanza de Buda se resume entonces en Uji, ¿no? En reconocer esta interconexión, ¿no? Y aquí viene un ejemplo bello. El fragmento 8 nunca le había prestado atención hasta esta vez que lo releí. Y es muy bonito. Dice, también los errores son temporales. Dice, lidia con los errores, dice, como un pez, o sea, darting, o sea, que ven chinga por abajo del agua, ¿no? Dice, no te detengas en ellos, ¿no? O sea, cuando estén, enfréntalos. Y ya que pasaron, pues ya, ¿no? Enfréntalos, lidia con ellos mientras persisten. Ya que no persistan, pues ya, ¿no? Y es cierto, ¿no? Volviendo a la máxima de Buda, ¿no? Es el apego la causa del sufrimiento, ¿no? Estás preocupado por lo que hiciste, pues ya lo hiciste, ya. ¿Hay algo que hacer sobre eso? No, pues ya, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Oye, pero ¿qué voy a hacer mañana? ¿Es mañana ahorita? No, entonces no te preocupes, ¿no? ¿Puede ser algo ahorita eso? No, entonces no te preocupes. Y su hermana dice, no te molestes con lo que no es. Dice, y no te presiones por lo que es, ¿no? Pues ¿qué te presionas si solo existe en este instante, ¿no? Vamos a cerrar con un ejemplo de eso, que una de las experiencias que más claramente develan este carácter, quizás el carácter más interno de la temporalidad, es la experiencia del dolor, ¿no? Y el dolor tiene mucho esa dimensión, ¿no? O sea, cuando intentas capturarlo instantáneamente, pues se esfuma, ¿no? O sea, cuando piensen en dolor, cuando tengan un dolor, tiene que ser un dolor físico, ¿no? Claro, eso es donde es más claro, ¿no? Intenten reconocerlo, identificarlo, ¿no? Y cuando intentas fijarlo en un tiempo, se disuelve, ¿no? Ya, ahí viene, ya, ¿no? Para cuando intentas, ya no está.
ya lo estás recordando, ay, sí me dolió un chingo, o ay, me va a doler, ¿no? Y cuando intentas prestar atención en ese instante en que te está doliendo, ya, ¿no? Ya viene el taladro, ya viene el taladro, ya tocó, ya, ¿no? O sea, momento en que te diste que ya acabaron del dentista o lo que sea, ¿no? Y aquí dice el problema, ¿no? Dice, dice en el parágrafo 9, antes del poema, dice... Aquí está, ¿no? Dice... Y eso es lo que persiste, lo que podemos convertir en palabras, ¿no? Las palabras captan otra vez avanzando hacia Bergson, el carácter inorgánico del mundo. Describimos las cosas como conceptos atemporales o como dijo Nietzsche, momias. La botella. La botella no cambia porque está muerta, porque es una momia en que yo tomé experiencias que tuve, las resequé de todo su tiempo, dice explicar Nietzsche en Crepúsculos y Ídolos, y las convertí en momias para idolatrarlas, ¿no? Y la botella no cambia, pero el carácter temporal de la botella, el carácter instantáneo de la botella, no puede expresarse a través del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje está concentrado en esta construcción transtemporal que hace la conciencia, ¿no? Y entra en un problema añejo del budismo, ¿no? Hay algo en el Buda Dharma que es inefable, que no puede decirse, y que cuando se dice el Buda, el Sutra Diamante, ¿no? El Buda señala la luna y uno ve el dedo, ¿no? Dice nirvana, dice apego, y uno ve palabras. No entiende lo que intenta solo es. Y entonces hay toda una labor poética en la tradición, todo en el Zen, de crear alegorías que señalen a lo inefable, ¿no? Que digan, mira, no te lo puedo decir, pero, ¿no? Y entre el uso de la analogía, del símil, en la metáfora además, que intentan como darle la vuelta, ¿no? Rodear esto inefable, ¿no? Y aquí entra el problema de lo inefable, ¿no? Lo instantáneo escapa, resiste al lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje supone, pues, dice, ¿no? Lo que persiste es lo que puede expresarse con palabras. Incluso si durante mucho tiempo hemos encontrado formas de expresar con palabras, no hay aún quien las haya... no hay quien haya encontrado un modo de presentarlo frente a tus ojos, de hacerlo manifiesto frente a tus ojos, ¿no? Dice, este siempre presente ser tiempo del que estoy hablando no puede ser atrapada como un pájaro por una red o por una jaula. Es lo que se está manifestando frente a nosotros. Dice, es el tiempo en que los seres celestiales se hacen manifiestos. Además es el tiempo del agua y de las aguas y las tierras manifiestas alrededor de nosotros. Los seres de todo tipo que son visibles o invisibles por ahora, todos hacen el esfuerzo de hacerse manifiesto y de fluir con este instante siempre presente, ¿no? Entonces vemos varias dimensiones. Primero, el carácter inefable, ¿no? El lenguaje supone esta dimensión transtemporal, abstracta, ¿no? Y no puede captar el carácter instantáneo de la existencia misma. Y la existencia misma es manifestarse, ¿no?
Y en este manifestarse está contenido todo, sea patente o sea no patente. Recordemos brevemente uno de los conceptos que vimos el año pasado, o el semestre pasado, en Problemas de Metafísica, ¿no? Vimos el concepto de cosa, ¿no? Y una de las peculiaridades de la cosa, de acuerdo con Husserl y con Merleau-Ponty, ¿no? Y con Heidegger, además, con toda la tradición fenomenológica, la cosa es cosa porque se hace patente, pero no del todo. La cosa tiene una opacidad. Tú ves algo y sabes que se te está haciendo patente, pero que hay algo en esa cosa que se resiste a ti. Y esa cosa que se resiste a ti es la referencia al otro. ¿Por qué? Porque el otro puede ver algo distinto. Tú ves esto de un modo, pero en él hay infinitas posibilidades de interpretación. Las cosas no están cerradas. Siempre voy a decir, oye, ¿ya pensaste en esto? Oye, ¿y ya se te ocurrió verlo así? Oye, ¿ya pensaste verlo así? Y dices, no, sí es cierto, ¿no? Entonces veo siempre esto que se resiste, ¿no? Y de alguna forma, ¿no? Todos los sentidos están ya ahí, solo no son todos patentes, ¿no? Todo pasado y todo futuro ya está aquí. Decía un astrónomo, una tesis muy, muy interesante, ¿no? Decía, el descubrimiento que va a revolucionar la astronomía y que explica el origen del universo ya se hizo. Ya está en un disco duro, pero no sabemos qué buscar, ¿no? Dice, desde que se desarrolló la fotografía digital en los telescopios, hemos sacado terabytes y terabytes de fotografías de los mejores telescopios. Ahí están, esperando a que a alguien se le ocurra algo y diga, oye, ¿podrías buscarme si hay tal cosa en tal...? Y ahí está ya la foto, güey. Pero nadie sabe qué buscar. Entonces dice, el descubrimiento ya está, solo no sabemos qué buscar.